Bien- Buenos días, bienvenidos. Somos el equipo 4 y vamos a exponer, corta eso. Si quieres, nada más di las que de enzimas o no sé, para que no digas todo el nombrezote. Pero igual, Aaron, ponela, ¿cómo se llama? Avánzala en la presentación para que vea el tema. Mande. Que ¿Le pon avanzo? atención para cuando terminemos de explicar cada quien. Ahí Sí, ya déjale, ahí sé. déjale. No, pero o sea, que empiece otra vez. Otra vez, Blanca. Buenos días, somos el equipo 4 y nos tocó explicar la importancia clínica, fundamentos, técnicas para la determinación y la correlación tanto clínico y patológicas. Ok, como una pequeña introducción, tenemos que el detectar el problema a tiempo es medir la sangre de un paciente, ya que si el médico encuentra que una enzima está inundando el torrente sanguíneo, se sabe inmediato que algo anda mal. Esto pues incluso antes de que aparezcan síntomas más graves. Otro punto en la introducción es de que después esto se localiza un daño con precisión. Esto como cada enzima es especialista en un órgano determinado. Como un pequeño resumen del concepto de biomarcadores, se sabe que cuando uno va manejando y todo está bien, los luces de los letreros, pues el lugar de foco físico, pues es una sustancia biológica como una proteína, una enzima como la creatina sinasa, una hormona o un fragmento de ADN. Esto que se puede pues medir la forma exacta mediante un análisis de sangre o de orina. Esto pues sirve más que nada como un indicador objetivo de salud. Y bueno, aquí ya vamos a empezar a hablar acerca de las enzimas que tienen importancia clínica. Aquí la primera es la de aspartato aminotransferasa y las siglas para esta enzima es AST, que esa enzima va a participar en el metabolismo de aminoácidos, catalizando diferentes transferencias de grupos aminos entre el aspartato y el alfa-cetoglutarato. Y bueno, aquí tengo una imagen de la localización en donde se puede encontrar esta enzima y dependiendo de la localización sería si es la baja cantidad o la alta cantidad. Por ejemplo, el músculo esquelético, en hígado, en eritrocitos, y en el corazón va a ser una alta cantidad de esta enzima, mientras que en el cerebro va a ser una baja cantidad y en los riñones va a ser una cantidad moderada. Y bueno, la importancia clínica de esta enzima es de que la ACT va a liberar al torrente sanguíneo cuando va a existir algún daño celular y especialmente hepático o muscular. Y dependiendo de las concentraciones séricas, sería la enfermedad que podría causar, por ejemplo, hepatitis aguda crónica, cirrosis, infarto agudo al miocardio, enfermedades musculares o la hemólisis. Y bueno, aquí también tenemos un fundamento de la determinación de esta enzima, que primero va a ser una reacción principal catalizada por la enzima de aspartato, que aquí va a haber una transferencia de aspartato con alfa-cetoglutarato, formando oxacelato y glutamato. Luego va a haber una reacción indicadora catalizada por la enzima MDH, que esa sería malato deshidrogenasa, formando malato y NAD, perdón. Y bueno, para poder medir esa enzima, esta va a utilizarse un espectro de 340 nanómetros, que va a ser proporcional a la actividad de ACT en la muestra que se vaya a utilizar del paciente.
Y bueno, para las correlaciones clínicas patológicas, dependiendo del nivel de esta enzima, va a ser la enfermedad que causa. Por ejemplo, ACT elevada moderadamente va a causar hepatitis crónica y cirrosis. ACT muy elevada va a causar hepatitis aguda o necrosis hepática. Y la elevación de esa enzima de aspartato con creatina quinasa va a formar daño muscular o cardíaco. Y también los valores que pueden variar según las medidas de laboratorio, pero generalmente en adultos va de 10 a 40 unidades por litro. Y bueno, aquí tenemos otra enzima, que esa se llama alanino-aminotransferasa, que las siglas de esta es ALT, y esta va a ser una enzima que va a catalizar la transferencia del grupo amino, de la alanina al alfa-cetoglutarato, y va a formar piruvato y glutamato. Y bueno, aquí como se ve en la imagen, la localización de esta enzima va a ser principalmente en el hígado, y que dependiendo de su concentración se van a observar en los hepatocitos. Y como se ve en la imagen circular del microscopio, enzima se va a ver en el citoplasma, y cuando hay un aumento de esta enzima, se va a ir al sinusoide hepático, creando que se vaya al torrente sanguíneo. Y bueno, las enfermedades asociadas para la ALT es principalmente hepatitis viral, hepatitis tóxica, cirrosis, estetosis hepática, obstrucción biliar y necrosis hepática. Y en la siguiente diapo, bueno, aquí vamos a ver algunas técnicas de laboratorio, porque como mencioné anteriormente, ALT se va a ver, se va a presenciar mejor en el hígado, ya que dependiendo de si hay un aumento, va a causar una enfermedad hepática. Por ejemplo, aquí se utiliza un método cinético de una reacción. Se utiliza alanina y alfa-cetoglutarato, va a formar piruvato, glutamato y luego lactato con NAD. Y bueno, el procedimiento que se utiliza en el laboratorio primero va a ser una muestra con una preparación de reactivos, que se utilizan diferentes sustratos, como ya los mencioné anteriormente. También se va a utilizar el pipeteo. Se utiliza una muestra que a veces es suero o plasma. Y esta se va a incubar a 37 grados Celsius por 1 minuto. Luego se va a ver una lectura inicial de 340 nanómetros. Y también se utiliza una reacción en tubos, en donde se mezcla y se incuba a 37 grados Celsius. Último, se hace lecturas cinéticas de la absorbancia de 30 a 60 segundos durante 3 minutos. Y por último, los cálculos para calcular la actividad de ALT. Hay algunas interferencias que pueden existir para ese tipo de muestras, por ejemplo, hemólisis, o también una contaminación bacteriana, o algunos medicamentos que pueden elevar esta enzima. Y bueno, como ya también mencioné anteriormente, hay algunas condiciones típicas para poder hacer estas muestras. Por ejemplo, el nivel de temperatura, que son 37 grados Celsius, la longitud de onda de 340 nanómetros, el tipo de muestra, que es suero plasma, y la estabilidad, que sería igual a temperatura, de 2 a 8 grados Celsius por 7 días, o de menos 20 grados Celsius por un mes. Y hay diferentes controles de calidad para poder ver este tipo de muestras. Por ejemplo, usar sueros de control normales y anormales, también evaluar la precisión y verificar la exactitud, y también participar en programas de evaluación externa. Y bueno, aquí por último, para esta enzima, también tenemos su interpretación clínica, que serían los valores de referencia entre adultos, niños y recién nacidos, que para adultos sería entre 7 a 56 unidades por litro, para niños sería de 5 a 40 unidades por litro, y para recién nacidos 5 a 30 unidades por litro, mientras que la normal, que sería hasta 56 unidades por litro, que va a estar dentro de los límites normales, y esta no va a crear ningún daño hepático. Mientras que la más grave sería 10 veces más del límite superior, que sería una elevación muy marcada, causando hepatitis aguda grave, necrosis hepática masiva o alguna intoxicación.
Bueno, ahora sigue la fosfatasa ácida. Esta enzima se encuentra principalmente, como se puede ver en la imagen, en el próstata, en el hígado, en el riñón y principalmente más que nada en huesos. Esta enzima participa en varios procesos metabólicos y celulares y en el área clínica su medición pues es importante porque cuando sus niveles aumentan puede relacionarse con pues enfermedades relacionadas a estos órganos, por lo que pues sirve para diferentes diagnósticos y seguimientos en diversas patologías. Bueno, en el caso de su función, esta consiste en ayudar en descomponer sustancias fosforiladas dentro de las células, principalmente pues en medios ácidos, pero esta participa en procesos metabólicos ya que elimina grupos fosfato de diferentes moléculas. En el caso del tejido óseo, la fosfatasa ácida es producida por los osteoclastos, que estas son células encargadas de la resorción ósea. Pero durante este proceso, la enzima ayuda, por así decirlo, degrada componentes del hueso para que pueda llevarse a cabo su remodelación y renovación, pues normal, ¿verdad? Además, pues en otros órganos, como en el caso del hígado y la próstata, también participa en funciones relacionadas con el metabolismo y la degradación de sustancias dentro de las células. En el caso de su importancia clínica, la fosfatasa esta puede funcionar como un marcador bioquímico para detectar y pues monitorear de enfermedades referentes a donde, por ejemplo, alteraciones óseas, enfermedades prostáticas y trastornos metabólicos. Esto, por ejemplo, cuando hay un aumento en la resolución ósea, como en algunas enfermedades de los huesos, los niveles de fosfatasa ácida pueden elevarse debido a la actividad de los osteoclastos, pero también puede aumentar enfermedades prostáticas, ya que la próstata produce cantidades importantes de esta enzima en sí. Y además, la medición de la fosfatasa puede ayudar a completar otros estudios de laboratorio, pues haciendo que pues se haga un diagnóstico más certero y preciso para el seguimiento de la evolución del paciente. En el caso de su diagnóstico, esta enzima principalmente se hace por el método de colorimétrico enzimático, en el cual este método mide la actividad de la enzima en medio ácido a través de un cambio de color que es cuantificado pues en el proceso. Normalmente en su interpretación se considera que las concentraciones normales son de 0 a 0,5 unidades por litro en adultos normalmente. Y pues este proceso también se lleva a cabo por medio de con el uso de la espectrofotometría. En el caso de la fosfatasa ácida, esta es una enzima que se presenta normalmente en órganos como el hígado, los huesos, los riñones y el intestino. Su función principal es ayudar en diferentes pues, reacciones químicas del organismo, especialmente en procesos relacionados con el metabolismo, y se llama alcalina principalmente porque trabaja mejor en un ambiente con pH elevado o alcalina. También pues es importante para la formación de los huesos porque participa en la mineralización ósea al ayudar al depósito de calcio y fósforo. En cuanto a su función, esta ayuda en diferentes procesos químicos del organismo mediante la eliminación de grupos fosfato y es importante porque participa en metabolismos y en el funcionamiento de diferentes tejidos del cuerpo. Pero también un papel importante de esta enzima es principalmente en los huesos, porque ayuda en la mineralización ósea, permitiendo que el calcio y el fósforo se depositen pues adecuadamente para formar y mantener huesos fuertes.
y también participa en la función del hígado y las vías biliares, así como en procesos de absorción, regulación de fosfatos y en órganos como pues los intestinos y los riñones. En cuanto a su importancia clínica, esta nos ayuda a identificar si existe algún problema en los órganos que ya había mencionado. Eh, esta enzima pues se mide en análisis de sangre, ya que funciona como también como en el anterior enzima, como un marcador que permite pues evaluar estas enfermedades que se pueden llegar a detectar. Cuando los niveles de fosfatasa aumenta, esto puede indicar alteraciones, pues, hepáticas, obstrucciones de las vías biliares o enfermedades óseas relacionadas y con la formación y reparación del hueso. En cuanto a los niveles, si los niveles son bajos, esta puede relacionarse con más que nada problemas metabólicos o deficiencias nutricionales. En cuanto a su diagnóstico, los valores, bueno, principalmente esta enzima se hace por mediante, también como la anterior, un método enzimático colorimétrico, que está mide a través de una reacción química que produce un cambio de color y es analizado por medio de un espectrofotómetro. Y en cuanto a sus análisis normales en adultos, normalmente está el rango de 44 a 147 unidades por litro, que estos pueden pues variar dependiendo de la edad, del sexo, y en niños y adolescentes los niveles suelen ser un poco más elevados debido pues al crecimiento, porque se encuentran en una etapa de crecimiento donde pues todavía se están creciendo por medio de eh, por sus huesos. Bueno, ahora hablaremos acerca de la amilasa sérica, la cual es una enzima del grupo de las hidrolasas que ayuda como tal a descomponer los carbohidratos complejos, como lo pueden ser el almidón y el glucógeno, en moléculas más pequeñas de glucosa para así facilitar su digestión. Esta actúa como un rompedor de enlaces químicos específicos de estos polisacáridos y pues bueno, gracias a esta enzima el cuerpo como tal puede aprovechar mejor los carbohidratos de los alimentos. Bueno, ¿dónde se produce y cuál es su función? Pues bueno, se produce principalmente en las glándulas salivares y en el páncreas. Y bueno, su digestión de estos almidones comienza en la boca con la amilasa salival y aunque ésta se inactiva en el estómago, pues por el ácido gástrico, pues después la amilasa pancreática continúa con la digestión en el intestino delgado. Además, esta enzima también puede como tal encontrarse en pequeñas cantidades en diferentes tejidos, como pueden ser el músculo esquelético, el intestino delgado y las trompas de falopio. Y bueno, debido a que esta es una molécula pequeña, puede filtrarse fácilmente en los riñones y pues aparecer en la orina. Y bueno, su importancia diagnóstica trata de que, pues bueno, la medición de esta amilasa es importante pues principalmente para el diagnóstico de lo que es la pancreatitis aguda, que como tal es la inflamación del páncreas. Cuando el páncreas se daña, pues libera grandes cantidades de amilasa a la sangre. Sin embargo, pues una elevación de amilasa no siempre significa que es pancreatitis, ya que como tal también puede aumentar en otras enfermedades. Por eso esta se considera una prueba poco específica y pues normalmente se complementa con otros estudios como pueden ser la medición de la lipasa sérica, la amilasa urinaria o estudios de isoenzimas para así como tal obtener un diagnóstico más preciso. Y bueno, está también pues como mencionaba la pancreatitis y entre otras patologías. Y bueno, pues como tal, la pancreatitis aguda pues se da cuando estas concentraciones de amilasa sérica pues comienzan a subir 2 a 12 horas después del inicio de un ataque y pues como tal alcanza su punto máximo en 24 horas. Ya después de eso vuelve a los niveles normales de 3 a 5 días. Y bueno, pues estos valores pueden alcanzar pues como tal concentraciones mucho más altas
Y bueno, entre otros trastornos que puede causar esto es una concentración sérica, pues como tal, por esta misma cantidad alta de amilasa, que pueden ser las lesiones de las glándulas salivales, lo que es conocido como las paperas y parotiditis, y otras enfermedades pues del abdomen, como puede ser la úlcera hepática y obstrucciones intestinales. Y bueno, los diferentes métodos de medición vendría siendo que se mide principalmente pues mediante métodos enzimáticos, fotométricos o espectrofotométricos en diferentes laboratorios clínicos. El método más utilizado actualmente es el método enzimático cinético, el cual usa sustratos sintéticos especiales, que es cuando la amilasa actúa sobre ellos y se libera una sustancia coloreada, y pues como tal el equipo mide el cambio de color para calcular así la cantidad de la enzima presente. Y bueno, también existen otros métodos tradicionales como los colorimétricos o amiloclásticos, que como tal utilizan el almidón y el yodo para evaluar pues cuánto almidón fue degradado por la amilasa. Y bueno, también voy a hablar acerca de la lipasa pancreática, la cual es una enzima digestiva que se encarga de descomponer las grasas de los alimentos. Actúa hidrolizando pues los triglicéridos para convertirlos en ácidos grasos y monoglicéridos, las cuales son sustancias más simples que el cuerpo puede absorber y utilizar. Y bueno, esta enzima pues se encuentra principalmente en el páncreas, aunque también está presente en pequeñas cantidades en el estómago y en el intestino. Su diagnóstico es como tal en ensayos clínicos de mediciones que están confinados casi de manera exclusiva al diagnóstico de la pancreatitis aguda, la cual es similar en este respecto a las mediciones de la amilasa, pero pues más específica a diferentes trastornos del páncreas. Bueno, como tal, la concentración de la amilasa como la de la lipasa pues aumentan con rapidez, pero los incrementos de la lipasa persisten por casi 5 días en lo que pues se conoce como la pancreatitis aguda, mientras que los incrementos de la amilasa persisten solamente de 2 a 3 días. Bueno, las técnicas laboratoriales, pues está como tal que la medición de esta se realiza mediante técnicas enzimáticas o inmunoensayos. Y bueno, los diferentes métodos que se utilizan es el colorimétrico o el llamado cinético, el cual es una técnica automatizada más común en laboratorios clínicos. Y bueno, la lipasa cataliza la hidrólisis de un sustrato en presencia de colipasa y ácidos biliares. Y la otra técnica son los inmunoensayos, las cuales utilizan anticuerpos monoclonales específicos contra la lipasa pancreática. Y bueno, la interpretación de los resultados de este tipo de estudios, como tal, pues bueno, la prueba de la lipasa mide la cantidad de la enzima que está presente en la sangre, los cuales los valores normales varían según el laboratorio, aunque pues generalmente se encuentran entre 0 y 160 microlitros. Un nivel normal, pues como tal, generalmente pues descarta lo que vendría siendo la pancreatitis aguda. Cuando está ligeramente elevado, pues puede sugerir una inflamación o algún daño pues en el páncreas de manera inicial, pero pues también podría deberse a otras afecciones. Y ya cuando los valores son altos, o sea, 3 veces o más al límite superior, pues obvio ya podría considerarse como que es sugestivo a una pancreatitis aguda. Bueno, ahora les hablaré sobre la enzima gamma glutamil transferasa. Esta enzima lo que hace es principalmente se localiza lo que es en el hígado y en las vías biliares. Su función principal es participar en el transporte de metabolismos de aminoácidos mediante el ciclo de gamma glutamil. Y pues esta enzima tiene una gran importancia clínica porque aumenta cuando existe daño hepático o alteraciones de las vías biliares. Cuando los hepatocitos se lesionan, la GGT pasa de torrente sanguíneo y sus niveles séricos se elevan. ¿Y qué ocasiona esto? Puede ocasionar lo que sería, bueno, puede ser lo que es relacionado con el consumo crónico de lo que es el alcohol, ya que el alcohol estimula la síntesis de esta enzima en el hígado, por lo que sus niveles elevados pueden ser un indicador de alcoholismo.
Además, también aumenta lo que son casos de colestasis, que es la disminución u obstrucción de lo que es el flujo biliar. Y esto puede ocurrir por cálculos biliares, hepatitis o alguna cirrosis. El fundamento analítico de la GGT es, en el laboratorio de la GGT se determina mediante métodos de espectrofotométricos cinéticos, ya que la enzima actúa como un sustrato específico y libera un compuesto llamado P-nitroanalina. La formación de este producto se mide a una longitud de onda de entre unos 405 nanómetros y la velocidad de la reacción es proporcional a la actividad enzimática presente en esta muestra. Algunas aplicaciones clínicas de la GGT pueden ser lo que es en el diagnóstico de algunas enfermedades hepatobiliares, detección y seguimiento al alcoholismo, monitoreo de hepatotoxicidad por algunos fármacos o lo que sería la evaluación de hígado grasos o cirrosis. Bueno, a continuación les continúo hablando sobre la siguiente enzima que es la desinogenasa láctica, LDH, para su abreviación. Y es una enzima intracelular presente en muchos tejidos del cuerpo, ya que participa en el metabolismo energético y es específicamente en la conservación reversible de el lactato a piruvato. Debido a que se encuentra en muchos órganos, su elevación en sangre indica un daño celular o necrosis, lo que es tisular. Las isoenzimas de la LDH presentan 5 isoenzimas principales, cada una predomina en diferentes tejidos. La LDH1 predomina más lo que serían el corazón y los eritrocitos, mientras que la LDH2 en sistema reticuloendotelial, LDH3 en pulmones, LDH4 en riñones y páncreas y la LDH5 en hígado y músculo esquelético. Estas isoenzimas ayudan lo que es a identificar el tejido, lo que es lesionado. Y ya lo que sería un daño tisular e importancia clínica en este diagnóstico, puede ser que la LDH aumenta cuando existe lo que es un daño celular y puede elevarse en ciertas condiciones. Puede ser por un infarto agudo del miocardio, alguna hemólisis, puede ser también por una hepatitis, lesiones musculares o hasta incluso enfermedades pulmonares y algunos cánceres. Aunque no es específica de un solo órgano, es útil como marcador general de dar lo que es el daño tisular. Y los métodos para lo que sería la determinación de la LDH pueden variar en lo que son métodos de espectrofotométricos cinéticos, que se miden lo que es también lo que es la conservación del lactato piruvato, que utiliza lo que es la NAD y la NADH como coenzimas, y la observancia a la que se suele evaluar es a 340 nanómetros. Y también puede ser lo que es la identificación de las isoenzimas por lo que es la electroforesis. Por último, tenemos lo que es la creatinofosfoquinasa. Esta es una enzima que actúa como un banco de energía de respuesta rápida en el cuerpo. Está encargándose de regenerar el ATP para que los músculos y el corazón pues necesiten para contraerse durante esfuerzos intensos. Esto estructuralmente se divide en 3 isoenzimas específicas. Esto pues según el tejido en donde se encuentra. Por primero tenemos la función muscular, que es más que nada como el CKBB. Esta pues consiste en la pues capacidad de las fibras musculares cuando se contraen al momento de pues consumir la energía de ATP. Tenemos por el otro lado lo que es la función cardíaca, que pues está con la función creatinofosfoquinasa, es ayuda a regenerar la energía consumida por la contracción del corazón. Bueno, como les comentaba, tenemos 3 isoenzimas.
Cada una tiene diferentes, especificaciones, funciones que tienen cada una. Por ejemplo, tenemos la CKMM, que es la 1. Esta pues se localiza casi en todo, en su totalidad en el tejido cerebral y en el sistema nervioso central. Esto aunque también hay pequeñas cantidades en el tracto gastrointestinal. Por el lado de la importancia clínica, tenemos que en condiciones normales prácticamente no se detecta en la sangre porque la barrera hematoencefálica no la deja salir. Esto, si llega a elevarse en un análisis, suele indicar un daño cerebral severo, como un accidente cerebrovascular. Es como un derrame o un infarto cerebral, un traumatismo cráneoencefálico o tumores. Por el otro lado tenemos la CKMB, que es la CK2. Esta pues también es una combinación híbrida formada por una pieza M y una B. Esta pues se encuentra concentrada de forma muy específica en el músculo cardíaco, en específico en el corazón. También por el lado de la importancia clínica, pues tenemos que es el biomarcador estrella para emergencias cardíacas. Esto pues cuando el corazón sufre por alta o falta de oxígeno, se produce un infarto agudo de miocardio. Las células cardíacas se rompen y se libera la CKMB en la sangre. Los médicos pues esto miden su elevación rápida y pues su posterior descenso para confirmar si es un infarto y al finalizar evaluar qué tan grande fue la lesión. Por último tenemos la CKBB. Esta es como la fracción muscular, se llama, o se puede decir. Esta se localiza de forma masiva en el músculo esquelético, en donde los músculos que usas para moverte, como los brazos y piernas, y en menor medida, pues también el corazón. Por último, pues también la importancia clínica es la que representa la inmensa mayor de la CK total que circula en la sangre de una persona sana. Sus niveles pues se disparan drásticamente cuando hay un daño muscular grave, como un traumatismo por accidentes, aplastamientos, ejercicios físicos extremos que rompen fibras musculares, inyecciones intramusculares o enfermedades genéticas como la distrofia muscular de Duchenne. Esto como un pequeño resumen, si se eleva la BB, el problema suele estar en la cabeza. Si se eleva la MB, el problema está en el corazón. Y si se eleva la MM, el problema está en los músculos del cuerpo. Por el otro lado tenemos la aplicación clínica. Esta pues radica en que cuando un tejido se daña o se rompe, libera esta enzima a la sangre. Esto pues le convierte en un radar de urgencia vital. Por ejemplo, si un paciente tiene el pecho dolorido y detectamos la fracción CKMB elevada, confirmamos un infarto cardíaco. Pero si se eleva la CKMB, sabemos que el daño es por un golpe o una enfermedad muscular como la distrofia. Tenemos también la parte en lo que es la aplicación, pues en técnicas de laboratorio. Esto los medimos mediante técnicas automatizadas. Primero usamos métodos cinéticos, que pues calcula la actividad total de la enzima midiendo cambios de luz a 40 nanómetros. Y luego aplicamos la electroforesis o inmunoensayos con anticuerpos para separar y cuantificar con precisión cada isoenzima. Para la interpretación clínica, tenemos que pues esto nos permite hacer un diagnóstico diferencial exacto en emergencias y a la vez monitorear la recuperación real del tejido afectado.
Como una pequeña conclusión, tenemos que las enzimas en la sangre son como unos mensajeros que nos avisan cuando algo no anda bien en el cuerpo. Esto pues si el hígado, el páncreas, el corazón o músculos sufren algún daño, estas enzimas se escapan a la sangre y se puede medir pues ya en el laboratorio. Como un pequeño ejemplo, si la lipasa o amilasa están muy altas, probablemente hay una inflamación en el páncreas. Si la fosfatasa alcalina sube, el problema puede estar en el hígado. Y si la creatinofosfoquinasa se eleva, es señal de daño muscular o cardíaco. Cada una de estas enzimas tiene un valor normal y aunque una sola no confirma la enfermedad, al combinar varias pruebas los médicos pueden saber pues con más seguridad qué órgano está afectado y qué tratamiento se necesita.